Sean todos bienvenidos a los que nos visitan por primera vez. Esta es su iglesia. Esas puertas el Señor las mantiene abiertas para todo aquel que quiera acudir a Él, pues aquí está este lugar. Vamos a esperar la señal. Ya, perfecto. Entonces, como les decía, sean ustedes bienvenidos. Aquí venimos a esta casa a gozarnos en el Señor, a predicar su palabra, a proclamar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y a Él sea toda la gloria y honra, y todos decimos amén. Bien, hoy vamos a estar leyendo en Juan 14:27, los que me quieran acompañar, si no aquí lo van a poner mis hermanos. Reina Valera, Juan 14:27. El tema que hoy estaremos viendo es cuando nos olvidamos de nuestra paz. Porque déjeme decirle de que a veces somos pues un poco olvidadizos, que nuestra paz la olvidamos. Y dice así Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Comenzaré haciendo una pregunta que pues todos nos tendríamos que hacer. ¿Qué es paz? ¿Qué comprendemos nosotros por paz? Para comprender este tema, pues antes que nada nos vamos a poner en las manos del Señor. ¿Qué les parece? Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias te damos, oh Dios, por habernos permitido llegar hasta este lugar. Sabemos, Padre, que cuando tú envías una palabra, Señor, es porque hay un objetivo detrás de todo eso, Señor Dios. Tú conoces mejor que nadie los corazones, Padre Santo. Te pedimos, oh Dios, que tu palabra sea como una espada de dos filos que atraviese, Señor Dios, hasta las coyunturas de nuestros huesos y hasta el alma, Señor, para que sea fructífera una vez depositada en el corazón de cada uno de mis hermanos y amigos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Como les decía, ¿qué es paz? La paz puede ser definida en un sentido positivo y en un sentido negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la paz en el sentido positivo es un estado de tranquilidad. Eso nosotros lo podemos, lo anhelamos más bien lo anhelamos. La paz en un sentido es un estado de tranquilidad y quietud, ¿verdad? Nosotros anhelamos esa paz, esa tranquilidad, esa quietud, pero en el sentido negativo, la paz es la ausencia de guerra o violencia, que en estos tiempos pues tanto oímos en los medios de comunicación. De acuerdo a lo que leímos, el Señor Jesucristo nos está hablando de dos clases de paz, la que Él da y la que el mundo nos ofrece. ¿Ok? Dice, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, la paz de Cristo y la paz del mundo. Este mismo pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente nos va a aclarar un poquito más que la Reina Valera, donde dice, mire, les dejo un regalo. ¿Quién no quiere un regalo? Todos queremos un regalo, hermanos. Y todos decimos amén. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Paz en la mente y en el corazón. O sea, esto nos dice que en dos
En dos partes de nuestro ser puede haber una clase de paz. Porque dice, la paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo, mire bien, no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo, dice el Señor. Y el Señor sabía de lo que estaba hablando. El Señor sabía cómo a los discípulos que le estaba hablando aquí, cómo iba a ser su vida después de su partida. Y todos nosotros conocemos un poco de la historia primitiva, donde a aquellos cristianos se les perseguía, y no precisamente para felicitarlos, era con motivos pues para eliminarlos. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo hace esta tremenda afirmación? La paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Comenzando por el título que Isaías le da en el capítulo 9, que Él es el príncipe de paz. Nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Entonces, esto es muy sencillo de comprender. El mundo no puede dar algo que no posee. Nosotros no podemos dar algo que no poseemos. Entonces, por eso dice, yo no se la doy como el mundo la da. Es una paz especial. Porque la paz que Él da es una paz en el Espíritu. Y por parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que el Señor prometió antes de su partida es el Espíritu que mora, oiga bien, en todos aquellos que han nacido, que nacen y nacerán de nuevo en Cristo Jesús. Qué alegría esto, hermanos. Y ese es el ruego de todos, ¿verdad? De que aquellos que pues nos rodean, que no se han convertido a Cristo, pues un día vengan a Cristo. Porque, bueno, estamos hablando de la paz, pero privilegios al ser hijos de Dios hay muchísimos. Fíjense que 10 versículos antes que el Señor Jesucristo, en los que el Señor Jesucristo les diera esa promesa, les decía a sus discípulos. Esa es una promesa, hermanos. Dice, y yo rogaré al Padre, el 14:16, Juan 14:16, Reina Valera. Y yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Por eso es de que si el mundo no puede recibir este Espíritu de Dios, no lo puede dar. Y ya vamos a explicar por qué el mundo no lo puede dar. Porque no lo ve, ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Qué alegría, hermanos. El Espíritu de Dios morando en aquellos que un día dijeron, sí, Señor, yo te recibo como mi Dios y Salvador. Pero el mundo no lo ve ni lo conoce. El mundo, o sea, cuando se habla del mundo es el hombre natural, el hombre caído, no puede discernir. O sea, por eso es de que nosotros podemos explicarle una y otra vez a una persona, pues la palabra, pero si esa palabra cierra su corazón, si esa persona cierra su corazón y no recibe aquella palabra, pues bien difícilmente pues la va a comprender. En ellos no mora el Espíritu de Dios. En nadie, fíjese bien, que no haya nacido de nuevo puede morar el Espíritu Santo. Si no es nacido de nuevo. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Esa es la clave, hermanos. Y si no tienen el Espíritu Santo, no pueden conocer la paz de Cristo. El mundo ofrece, hermanos, paz mental. Porque es lo único que puede ofrecer. ¿Sabe que por eso hay psicólogos, psiquiatras? Pero estas personas no pueden ir más allá de la psiquis, porque aparte del intelecto, pues desconocen lo espiritual, si es que no tienen a Cristo en su corazón.
Porque pueden haber profesionales de esta clase que convertidos. No podemos generalizar. Si aquella persona es convertida, pues sí. Porque un psicólogo, pues, ¿qué pasa? Cuando una persona va a consultarlo y le dice, mire, fíjese que yo tengo mucho trabajo y tal, bueno, y que por eso, pues, yo buscaba un escape y mire en lo que caí, aquí estoy, ¿verdad? Con problemas en el hogar porque la secretaria se me atravesó. ¿Y qué le dice el psicólogo? No sé, mire, usted necesita relajarse. Agarre unas 2 semanas en un todo incluido y mire, después cuando regrese ya va a reflexionar mejor. Eso es lo que le dice un psicólogo, pues, común. Pero si aquella persona conoce las cosas espirituales, le va a decir, ¿sabes qué? Tú eres un pecador. Tú necesitas ir delante del Señor, postrarte, pedirle perdón, pídele perdón a tu esposa, ponte a cuentas con ella, porque eso es lo que dice el Señor. Bien diferente, hermano. Muchos queremos y anhelamos la paz, por lo menos nosotros. Yo no sé si aquí hay alguien que no le guste la paz, pero todos anhelamos tener paz, anhelamos tener una tranquilidad. Y es más, fíjense, aquí en esta provincia, dicen, yo tengo la tranquilidad de espíritu. ¿Será? Así dicen, por lo menos. Todos buscamos tener paz de diferentes maneras. Por lo regular, por la gente general, asocia la paz ¿con qué? Con finanzas, con la salud, con la seguridad personal. Si vivimos en un barrio pues catalogado como bueno, tranquilo y que todos los que viven ahí son gente de bien, pues vamos a vivir en paz. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que salir de ese barrio? Y que tenemos que pasar por un barrio de esos bravos, ¿verdad? Donde hacen cualquier cosa los delincuentes. Pues la paz ya se fue. Porque nuestra paz que nosotros estamos viviendo, pues se reduce allá donde nosotros conocemos. Pero una vez salimos de ahí. ¿Y qué pasa cuando nosotros fundamentamos nuestra paz en las finanzas? Uy, en una de esas, mire, como ahora, está ahora la vida y que nuestros números caigan en rojo, pues se nos fue la paz. ¿Y si es la salud? Ahora con tanta cosa que existe, hermanos, con tanto microbio, con tanto virus, con tanta cosa, con tanta enfermedad incurable. Y nosotros felices porque, bueno, tengo salud. Pero ¿qué pasa cuando esa salud se termina? Se nos terminó la paz. Hermanos, cuando una persona se enfrenta a cualquiera de estas situaciones, aquella paz mental se volatilizó, abriendo la puerta ¿qué? Al desánimo, la frustración, la depresión, todas esas enfermedades mentales, como dicen aquí. Pues hermanos, son bien comunes ahora, bien comunes. No sé por qué ahora se han puesto como más de moda. ¿Será la presión de la vida, la carrera en la vida, qué sé yo? El ambiente pues nos mete en un círculo, hermanos, que uno parece hámster. Corre y corre y corre y corre y no llega a ningún lado, ¿no? Pero por eso el Señor nos trae en esta mañana ese tema. Cuando nos olvidamos de nuestra paz. Y nos ocurre a nosotros, hermanos. A nosotros que decimos pues tener la paz de Cristo. Hay un ejemplo muy hermoso narrado en la Biblia de cómo Cristo formaba y sigue formando el carácter de sus discípulos. Y de aquí es donde nosotros tenemos que aprender. Vamos a ir a Mateo 14. Yo les voy a parafrasear los versículos del 13 al 21. Porque vamos a leer en el 22. Dice en Mateo 14 que ahí se produjo aquel milagro, hermanos. Un milagro, pero wow, dice uno,
Aquella gente que vio eso, pues se maravillaron. Alimentó a 5,000 varones, sin contar mujeres y niños, con solamente 5 panes y 2 peces. Después de este gran milagro, hermanos, porque fue tremendo para las personas que estuvieron ahí, que les dijo, ¿saben qué? Sienten a todos, colóquenlos de 50 y vamos a ver qué tenemos aquí. Ok, 2 panes y 2 peces, y comienza a orar el Señor y alimenta a aquella multitud. Entonces, cuando terminó este milagro, que bueno, ya todos se saciaron y sobraron 12 cestas, dice. Imagínense, hasta para llevar. Le dice en el 14:22, enseguida Jesús les hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera del mar de Galilea, entre tanto que él despedía a la multitud. Imagínense, el Señor se quedó ahí con aquella gran multitud que había alimentado, despidiéndolas y qué sé yo, saludándolas, tal vez sanando a algún enfermo, qué sé yo. Aquí ya son, ya la mente se pone a pensar en lo que pudo haber sido. Entre tanto que él despedía a la multitud. Marcos y Juan nos dicen exactamente que su destino era el norte del mar de Galilea. Y eso es importante que nosotros lo comprendamos para saber más o menos de dónde zarparon. Porque el mar de Galilea tiene una forma como de pera alargada. Y en su forma, en su longitud, tenía o tiene 25 kilómetros de largo, 21 kilómetros de largo, y en lo más ancho 12 kilómetros. Entonces, estamos viendo de que ellos zarparon de si no del sur completamente, pues un lugar ya sea sureste o suroeste. Pero la cosa era que tenían que ir hacia el norte. El viaje de estos hombres en aquella frágil embarcación nos enseñará, hermanos, qué tan endeble puede ser nuestra fe y con qué rapidez nosotros podemos perder nuestra paz en medio de la aflicción. Porque, hermanos, no es lo mismo decir que hacer. Muchas veces nosotros decimos, no, es que yo puedo, pero ya a la hora, hermanos, mire, ya no vemos nada. Se nos fue la luz. Y tenemos que comenzar notando la obediencia de aquellos discípulos. El Señor les dijo, ¿saben qué, muchachos? Súbanse a la barca, van para el norte, Capernaum, y allá voy yo. Y mira, ellos obedecieron. Ellos no dijeron, Señor, ¿y tú cómo te vas a ir después? Si nosotros nos vamos, ¿cómo? Ellos obedecieron, hermanos. Miren, ellos subieron a la barca y pues comenzaron a navegar. Y yo me imagino que ellos iban, pero bien emocionados, ¿no? Con lo que acababan de ver. Habían sido testigos de aquel milagro tan grande, tan maravilloso que el Señor había hecho ante sus ojos. ¿Sabe que muchas veces el Señor hace milagros ante nuestros ojos? Es más, en nuestras vidas. Y después, fíjense de que como que se nos olvida. Y comenzamos otra vez ahí como a desobedecer. Dice en Mateo 14:21 que los que habían comido eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ese fue el milagro que aquellos apóstoles habían hecho. En la alimentación de estos 5,000, el Señor les demostró a sus discípulos, a la multitud que los seguía y a nosotros también, porque nosotros estamos aprendiendo de todo esto, que
Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. ¿Quién dice amén? Así es, hermanos. Nosotros estamos limitados, pero Dios no tiene ninguna limitación, ninguna. Él es todopoderoso. Aquella gente quedó maravillada. Y sabe que aún nos maravillamos de nosotros, de ese milagro, porque, wow, dicen, no, pero es que imagínense, le dieron los panes y los peces y comenzaron a sacar y a sacar y a sacar, y toda la gente a comer. Nos maravillamos, hermanos, de ese milagro, pero sabe de que Dios ya había hecho milagros similares y más grandes antes que este. Acordémonos de que el pueblo de Israel salió de Egipto, hermanos, y vagó 40 años en el desierto, donde el único proveedor en ese desierto fue Dios. ¿Qué les parece? ¿No fue mayor el milagro? 40 años, de día con día, el Señor les proveyó. Es más, la ropa ni envejecía. Para las señoras, ¿verdad? Que les gusta. La ropa no envejecía. Con la que salieron de Egipto, hermanos, mire, 40 años. Bueno, después sabemos de que hubo bastante gente que quedó en el desierto, ¿verdad? Pero, hermanos, el Señor les proveyó. Ahora, esta multitud de 15,000 había sido ocular del poder de Dios, que Él puede multiplicar hasta la saciedad lo que nosotros le pongamos en su mano. Ejemplo de ellos. Mire, Él dice que tomó a lo vil de este mundo, ¿no?, para proclamar su palabra. No ha agarrado aquí a gente. El Señor, cuando fue a buscar a sus discípulos, no fue en el círculo de fariseos y saduceos con aquellos sabedores. No, con unos pescadores, hermano, que los menospreciaban. Y este es iletrado, decían. Pero a ellos escogió el Señor. Aquellos momentos fueron de regocijo. ¿Quién no se regocija, hermanos, cuando los alimentó? ¿Quién no se regocija cuando se sienta a su mesa y pues tiene paz, verdad? Comemos con alegría, con gozo, y hay una paz porque pues tenemos el alimento. Los discípulos han de haber hecho muchos comentarios. Yo me imagino de lo que acababan de presenciar, el Señor alimentando a aquella gente. Cuando entraron en la barca, obedeciendo al Señor, seguramente que iban súper motivados, tal vez eufóricos, de haber presenciado aquello. Tal vez cuando el Señor les dijo, ¿saben qué? Se van a subir a la barca, ni ellos obedecieron nada más. Ay, mira, Pedro, ¿viste cómo el Señor hizo? Y ¿entiende? Porque cuando nosotros estamos así entre hermanos, pues comentamos, ¿no? Comentamos. Si acabamos de ver un milagro, wow, dice uno, el Señor se glorificó. Y yo me imagino que ellos entraron así a la barca y tal vez no quedándose solamente con ese hecho, ya tenía como una expectativa de lo que el Señor iría a hacer allá en el norte, en las ciudades del norte del mar de Galilea. Lo que ellos no sabían, fíjense bien, lo que ellos iban, hermanos, miren, puestos, ¿verdad? Con todas las baterías puestas, con toda la energía, habían comido, pero hasta la saciedad, llevaban todavía ahí comida, y en su mente estaba el norte, en su mente estaba Capernaum, allá vamos. Bueno, muchachos, vamos, siéntense y a remar. Pero lo que ellos no sabían, hermanos, que Dios tenía otros planes y propósitos para ellos. Su fe iba a ser probada y su paz quitada de sus corazones. Fíjense cómo es esto, porque muchas veces nosotros también nos sucede de que nosotros decimos, hacemos planes, bueno, en junio voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, ese es nuestro objetivo, llegar a junio, y llegaremos.
¿Y si el Señor dispone otra cosa? Que nosotros ya tengamos un viaje planeado, todo planeado. Ese es un testimonio, hermano. Todo planeado. Con allá en Niágara todo pagado, todo, hermanos. Y un día o 2 días antes, fíjate que no puedo ir porque tenemos COVID. Cambió, hermanos, completamente cambió nuestros planes. Y eso nos puede suceder. Ellos se subieron a la barca muy contentos, con mucha energía, pero ellos no sabían que Dios tenía otros planes en ese viaje. Dice Marcos 6:47, y al venir la noche, la barca, dice, estaba en medio del mar. Y él solo en tierra. ¿Quién estaba solo en tierra? El Señor Jesucristo. Al venir la noche, Marcos nos da 3 informaciones en este versículo. Primero, que era de noche. Segundo, que la barca se encontraba en medio del mar. Y tercero, que Cristo no estaba con ellos. El Señor Jesús no estaba con ellos en la barca. Muchas veces, hermanos, también nosotros nos podemos encontrar en una situación similar. Nuestra vida se ha sumergido en la más completa adversidad que nos ha invadido. Y adversidades que vienen, hermanos, que surgen y que en nuestros planes no estaban. Y a veces nos parece que la luz al final del túnel, como decimos, pues no se deja ver para nada, porque aún estamos en medio de un mar de aflicciones. ¿Sabe que son precisamente esas aflicciones las que oscurecen nuestro horizonte? Horizonte que un poquito de tiempo atrás el sol resplandecía con todo su fulgor. Así como cuando los discípulos subieron a la barca, el día estaba bien, no estaba lloviendo, porque si no dijera, ¿verdad? Bueno, pues había lluvia. No, estaba súper bien. Y nos damos cuenta de que de un momento a otro ya no está ese sol, esa tranquilidad, esa brisa rica, ¿verdad? Que nos puede acariciar. Y decimos, ahora estamos solos en medio de un mar de incertidumbre y adversidad. Porque esto es lo que ocasiona, hermanos, una situación así. Cuando nosotros controlamos lo que podemos, pero lo que no podemos controlar, pues eso caemos en incertidumbre completa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién voy a acudir? Y comienza, hermano, una de pensamientos. Y eso que les estoy diciendo lo da a entender Mateo 14:24. Cuando dice que la barca, dice él también, porque Marcos nos dijo, ¿verdad? Pero ahora la leemos en Mateo 14:24. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí encontramos, hermanos, aquellos pescadores, y ellos eran hombres de agua, ¿verdad? Que navegantes, solos, sin Jesús, en medio de una tormenta. Se levantó esa tormenta, hermanos. Ellos lograron avanzar un poco y luego, pues la tormenta, mire, comenzó. Y lo que remaban para arriba, los echaba para atrás, aquella tormenta. La lucha, hermanos, contra los elementos naturales era encarnizada. Todos estaban, pero olvídense. Los vientos soplaban con gran fuerza, el agua golpeaba sin misericordia aquella pequeña barca y los rostros de aquellos hombres. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué pensarían aquellos hombres cuando aquella tranquila travesía que ellos habían pensado? Fíjense que ellos habían pensado de una forma, porque es así como sucede, hermano. Nosotros pensamos a nuestra forma,
Pero Dios tiene otros pensamientos. Dice que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, son más altos. Sus caminos también no son como los de los nuestros. ¿Qué pensarían en ese viaje que se tornó en una tremenda tormenta que amenazaba con terminar con sus vidas? Porque hubo un naufragio en este lugar, estaban a medio mar, suponiendo que, bueno, si eran buenos nadadores, ¿verdad? Eran 6 kilómetros de cada lado que tenían que, pero si no sabían dónde estaba el este, oeste, norte y sur, podían escoger mal. Pero aquellos hombres estaban debatiendo. ¿Se recordarían del Señor en esos momentos? ¿Cómo lo recordarían? La verdad que no lo sabemos. La Biblia no dice nada de eso. Pero lo que nosotros sí sabemos, hermanos, y lo sabemos muy bien, ¿qué es lo que nosotros pensamos cuando nos encontramos en una situación similar? ¿Qué se viene a nuestra mente? ¿Qué pensamos? Fíjense que hay muchos que le reclaman al Señor. ¿Por qué yo? Estoy hablando de cristianos, ¿eh? ¿Por qué te ensañas contra mí si soy tu hijo? Señor, hay otros que van más lejos. Te cuento 3 y me quitas esta situación. Otros, ¿dónde están tus promesas? Mira, aquí está, como decía mi hermano, Deuteronomio 28. Aquí están todas esas bendiciones. Lo que le podría decir al Señor, ¿leíste del 15 para el 68? Eso sí, nosotros lo podemos saber, porque es cuando nosotros estamos en una situación adversa que es donde nos puede salir lo cristiano. Sí. Porque la otra opción es, ¿quiénes son los que en una situación así se postran de rodillas diciendo, heme aquí, Señor, que se haga en mí tu voluntad? Eso es bien diferente, ¿eh? Que se haga en tu siervo tu voluntad. Rendidos a Él, hermanos. Pero aquellos hombres, hermanos, nos enseñan, los discípulos, los que iban en la barca, estos hombres nos enseñan algo bien importante, de mucha importancia, en este relato vivido. Es un relato vivido, hermanos, como aquel, ¿cómo se llama? Cosas de la vida real, no sé cómo se llamaba un programa. Ese es un caso vivido. ¿Saben una cosa, hermanos? Estos hombres iban, pero remando con todas sus fuerzas. Y ellos veían que no avanzaban. Y tenían horas de horas de horas. Ya vamos a llegar por ahí a ver cuántas horas tenían esos hombres de estar en esto. Pero ¿sabe qué? Ellos no regresaron atrás. Ellos no regresaron atrás, hermanos. El viento, mire, si el viento era contrario, ¿qué hubiera hecho usted? Pues fácil, hermano. Media vuelta y vámonos con el viento en popa para abajo. ¿Cierto o no? Lo más lógico. Pero aquellos hombres, hermanos, mire, en su mente todavía estaba, yo tengo que llegar allá porque mi Señor me dijo que allá teníamos que llegar. Porque nosotros tendemos a tomar el camino más práctico, más fácil. Aunque desobedezcamos a nuestro Señor, aunque de por medio vaya la desobediencia. Y esto no es así. Estos hombres nos están enseñando que no hay para atrás. Una vez que nosotros recibimos una orden de nuestro Señor, hermanos, es para adelante.
sin ver hacia los lados. Si ya pusimos las manos en el arado, hermanos, es para adelante, sin quitar nuestros ojos de aquel que nos mandó a arar. Yo no sé qué es lo que Dios le ha mandado hacer a usted, pero también no sé si su travesía, ¿verdad? Va viento en popa o vientos adversos. Ahora, si hay vientos adversos en lo que el Señor nos ha encomendado y que está, pues hay una gran lucha, ¿con qué fuerzas estamos nosotros luchando? Porque acordémonos de que cuando nosotros luchamos en nuestras fuerzas, hermanos, miren, vamos a caer rendidos sin lograr absolutamente nada. Porque nuestras fuerzas humanas se acaban bien rapidito, hermanos. Bien rápido. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos dar media vuelta porque la situación ya se tornó contra lo que nosotros habíamos pensado que iba a ser fácil? Hermanos, el camino angosto no es fácil. Y en muchas ocasiones se ha dicho, el camino angosto, hermanos, no es fácil. La vida de un cristiano no es fácil. Nos vamos a encontrar en situaciones así, con vientos adversos. Pero que aquellos pescadores no se les cruzó por nada en la mente de desobedecer y tomar una idea propia. Seguían adelante. El Evangelio de Juan, porque de esto pues hablan 3 evangelios, el Evangelio de Juan nos dice que habían remado como 25 o 30 estadios. Eso es lo que dice la Reina Valera, que equivale a 4 o 5 kilómetros. Y Mateo 14 y Marcos 6 nos dicen las horas que habían transcurrido. Mire, en la Reina Valera habla de la 4ª vigilia, ¿ok? Y esto equivale, hermanos, a la madrugada, que va entre 3 de la madrugada a 6 de la mañana. Ellos, acordémonos a qué hora salieron, ¿ah? ¿Cuánto tiempo habían permanecido luchando contra la corriente, hermanos? ¿Cuánto tiempo? Póngale un promedio unas 8 horas. 8 horas. Para haber avanzado únicamente 5 kilómetros. Porque aquí lo dice. Era ya de madrugada. Y aquellos hombres estaban luchando por sobrevivir. Ya tal vez al límite de sus fuerzas. Porque imagínense. Lo que ellos querían ver en ese momento, yo me pongo en el lugar de ellos, era tierra firme, hermanos. Porque acordémonos de que pues nosotros fuimos hechos para vivir sobre tierra firme. Y yo me imagino de que ellos lo que más anhelaban era esa tierra firme para posar sus pies. En aquel mar de olas embravecidas, ellos tenían la seguridad que estaban a merced de su suerte. Hermanos, son unas tablas las que pues separan al hombre del agua, de caer y de que se ahogaran. Y en un estado así, vamos a ver al final de que a uno hasta se le olvida lo que sabe. Y eso se le pasó a Pedro, pero ahí lo vamos a ver al final. El Señor cuando quedó solo, ¿sabe que el Señor cuando quedó solo y despidió a la gente, pues Él no se quedó, bueno, ahí debajo de un árbol, ¿verdad? Esperando a ver a... No, hermanos, mire lo que dice en la Nueva Traducción Viviente, Marcos 6:46. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar. Mire, hermanos, a solas. A él le gustaba orar a solas. Acordémonos de que en el Monte de los Olivos, cuando ser arrestado, se llevó a sus discípulos, le dijo a un grupo, quédense aquí, después se llevó a 3, ustedes quédense aquí, y se fue, dice, a un tiro de piedra a orar.
Y aquí dice, subió a las colinas para orar a solas. Hermanos, qué importante saber, y esta es paz para nuestros corazones, saber que cuando estamos en las peores situaciones, Cristo está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo, hermanos. Y sabe que aquí es donde, así lo dice Romanos 8:34, Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí. Tenemos que tener la seguridad, hermanos, de que, pues, estamos respaldados por aquel que nos llamó. Y sabe que aquí es donde entra en acción la paz de Cristo. Nuestra seguridad y confianza están en que sabemos y creemos. Fíjense que son dos palabras diferentes, saber y creer, ¿ok? Que Dios nunca nos abandonará a nuestra suerte. Él nos sostendrá con su diestra. Y que en todos los casos, Dios está a nuestro favor. Y aquí es donde, ¿sabe una cosa? Cuando la paz de Cristo pues se pone en acción, aquí es donde, suponiendo de que nosotros estamos en una situación grave de peligro, aquí es donde entra lo que Él nos dice en su palabra. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios, hermanos, es con nosotros, ¿a quién vamos a temer? ¿A qué vamos a temer? Porque las palabras de Dios, hermanos, van aún más allá de la muerte física. Si el hacedor de los cielos y la tierra es con nosotros, ¿a quién le vamos a temer, hermanos? ¿Al hombre? ¿A la muerte? Porque la paz de Cristo va más allá, hermanos. Va más allá de la vida. Pero en aquella situación de angustia, seguramente los discípulos a esas horas de gran tribulación, tal vez no pensaban en eso. Dice Nueva Traducción Viviente, Marcos 6:47. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago. Jesús estaba en tierra solo. Fíjese que Marcos describe algo que para muchos esto es increíble. Para aquellos que no creen en el poder de Dios. Marcos dice, Jesús vio. Mire que acabamos de leer de que Él estaba solo en tierra. Pero también después dice que Jesús vio. Usted me podría decir, bueno, pero si usted acaba de decir de que Él estaba en tierra. Y otro por ahí más listo dirá, bueno, pues tenía binoculares, ¿no? Que no es aceptable. Dice que Jesús vio las cosas de Dios que Él puede hacer, hermanos. ¿Sabe que Jesús nunca los perdió de vista? Desde el momento que salió la barca, Jesús nunca los perdió de vista. Desde que zarparon de la orilla, Él nunca los perdió de vista, así como Él no nos pierde de vista a nosotros, hermanos. Cristo no nos pierde de vista a nosotros. Es un gran error pensar que nos podemos esconder de los ojos de Dios. Mire lo que dice Job 34, 21 y 22. Dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Porque no hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Dios lo ve todo, hermano. Él Él no los perdió de vista. Nueva Traducción Viviente, Marcos 6:48. Jesús vio. ¿Y qué vio Jesús? Que ellos se encontraban en serios problemas.
Los problemas que estaban atravesando aquellos hombres en aquella barca, hermanos, eran serios. Yo no sé si usted alguna vez se ha encontrado en medio del agua y que va en un barquito y lo mueve bien feo las olas, pero lo primero que se nos viene a la mente es el temor. Es el temor, y más si no lleva chalequito, ¿verdad? Salvavidas. Y aquí nosotros nos podríamos hacer una pregunta o varias preguntas. ¿Cuál es el gran problema que aqueja su vida? Si alguno que esté aquí que tiene problemas grandes, ¿cuál es ese problema? ¿Y qué tan grande puede ser ese problema para que Dios no lo pueda resolver? Acordémonos de que nosotros podemos, cambiar las cosas que Él nos permite cambiar, que nosotros debemos hacer, pero las cosas imposibles se las tenemos que dejar a Él, confiando en Él. ¿Cuánto tiempo ha luchado en la tempestad que hace cimbrar los cimientos de su fe y de su vida? ¿Cuánto tiempo? Aquellos hombres, hermanos, en la mente de ellos dijeron, bueno, son las 6, a las 9 ya estamos allá en el norte. No, hermanos. Llevaban como 8 o 9 horas ahí batallando. Y así podemos estar nosotros también en una situación adversa. ¿Cuánto tiempo? ¿1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años? ¿Cuánto tiempo? ¿En quién estamos confiando? Porque esa es la otra situación. ¿En quién estamos nosotros confiando? ¿En quién nosotros tenemos puestos los ojos? Aquí es donde la paz de Cristo pues tiene que entrar en acción. Esta paz, esta es la paz que nosotros, hermanos, podemos tener en medio de la tormenta. ¿Qué tan grande y dolorosa puede ser una situación y podamos mantener paz en nuestros corazones? Miren, les voy a contar el testimonio de una persona conocida de mi esposa. Fue una hermana en la fe, y un día llegaron hombres armados a su casa y le mataron varios hijos. El mismo día, hermano, los dejaron tendidos, muertos. ¿Y sabe qué? Eso es lo que verdaderamente nos da fortaleza, testimonios así. Porque ¿qué hizo aquella señora? Alabar a Dios. En medio de ese gran dolor, hermanos, ella se puso a alabar a Dios. Para los demás ella era una loca, pero nosotros podemos comprender esa situación. Ella se puso a alabar a Dios. Una de sus hijas quedó cubriendo con su cuerpo a una nietecita. Horrible, hermanos. Y aquella mujer hizo lo que Job hizo. Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos estamos, hermanos, preparados para una situación así? Porque muchos decimos, sí, pero como les decía, muchas veces es solo de palabra. Fíjense de que tener paz en medio de la adversidad no significa ausencia de dolor o sufrimiento. No, para nada. Para nada. Es el dolor humano sostenido por el poder del Espíritu que mora dentro de nosotros, hermanos. Esa es la paz de Dios. Pero de que nosotros vamos a sufrir, vamos a sufrir. El Señor les dijo, la paz les dejo, mi paz os doy. Pero Él no les dijo, bueno, ahora como ya tienen mi paz, no van a sufrir. Todos sabemos la historia de los apóstoles. Todos sabemos la historia de los discípulos. Cómo los mataban, cómo entraban a las casas. El mismo Saulo
La paz les estaba dejando, pero para los corazones, para que pudieran sobreponerse. Porque en el mundo tendréis aflicción. Él nos da la paz, sí, pero en el mundo tendremos aflicciones. Y es esa paz la que nos va a ayudar en esos momentos de aflicción. Cristo vio que aquellos hombres se debatían en la oscuridad de la noche, pero eso, hermanos, era parte de su formación. ¿Cómo podríamos nosotros decir que podemos tener paz en medio de la tormenta si no hemos pasado por ninguna tormenta? No conocemos la tormenta. Ellos después, al llegar a la otra orilla, sí, pudieron haber dicho eso. Ahora sabemos que es tener paz en medio de la tormenta. Porque la paz de Dios, hermanos, dice que en Filipenses 4:7 sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y mire lo que dice, si ponen a Filipenses 4:7, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Cómo podríamos nosotros decir que tenemos fe y confianza en Dios si nuestra fe y nuestra confianza no son puestas a prueba? Hermanos, nosotros necesitamos forjarnos, y eso lo hace el Señor a través de todo esto, forjarnos un carácter. Porque por lo regular nosotros tenemos un carácter endeble. Un carácter que nos mueve, hermanos, pero no. El cristiano tiene que tener carácter. Los que viven sin Cristo, fíjense que esta gente dice creer en Dios. Pero, ¿qué hacen? ¿Qué hace esta gente cuando llega la desgracia a sus vidas? Bueno, ellos van a refugiarse en la paz que el mundo les ofrece. ¿Y cuál es esa paz? Drogas, alcohol, psicólogos, y a veces muchos hasta se suicidan. Queriendo encontrar paz, hermanos, se suicidan. No sabiendo que ese fue el principio de su perdición eterna. Nunca ellos en la eternidad tendrán paz. Jamás. A los hijos de Dios, nuestro Padre eterno no nos pondrá más carga de la que nosotros podamos cargar. Cargas que nosotros no podamos llevar. Primera de Corintios 10:13 en Dios habla hoy, dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Lo que el Señor nos pone, hermanos, siempre va de acuerdo a lo que nosotros podemos soportar. Y pueden, dice este versículo, y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. Por el contrario, dice, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Lo más seguro, hermano, es que cuando usted esté en lo más duro de la prueba, de la adversidad, Cristo se va a acercar a usted y hará acto de presencia, como lo hizo aquella noche. Dice Mateo 14:25, mas a la cuarta vigilia, 3 de la mañana, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos. Él ya había visto desde allá, él los estaba viendo, pero dejó que llegara hasta esa hora para hacerse presente. Jesús vino a ellos. ¿Y qué modo de presentarse al Señor? Venía caminando sobre las aguas.
¿Sabe que el primer reflejo de aquellos hombres fue de espanto? Y yo me imagino, hermanos, imagínense que usted atareado ahí, rema y rema y rema, y de repente ve a un hombre caminando en las olas. No, pues la Biblia lo dice. Dice Mateo, Nueva Traducción Viviente, Mateo 14:26, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, quedaron aterrados, dice, llenos de miedo. Ahora dirían en estado de shock, ¿verdad? Al ver a Jesús caminando sobre las aguas. Sí tuvieron miedo y terror, porque aquello era algo sobrenatural. Era algo que no era, hermanos, mirar a alguien caminar sobre las aguas, tal vez en ese tiempo, ¿verdad? Que va debajo de un submarino y uno vaya allí, pero no, hermanos. Ese otro, mire, después de haber alimentado a los 5,000 ahora, el Señor hacía otros milagros delante de ellos, caminando sobre las aguas, demostrándoles que Él es sobre los elementos naturales también. Y sabe una cosa, dice Mateo 14:27, pero Jesús les habló inmediatamente. De inmediato. Jesús les habló de inmediato. Y les dice, no tengan miedo. Él conocía sus corazones, temerosos. Temerosos por todos. Primero por la tormenta y ahora lo veían a Él. Le dice, no tengan miedo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Hermanos, cuando nosotros estamos en medio de una tormenta, de una situación adversa y todo, y escuchar estas palabras, ¿sabes qué? Hijo, no tengas miedo, ten ánimo. Yo estoy aquí, dice el Señor. Yo estoy aquí. Hermanos, mire, escuchar esas palabras seguramente pues, nos traen alivio. Escuchar la voz del príncipe de paz en medio de la aflicción, que nos tendría que devolver la paz a nosotros. Ya no temer. Escuchar a Cristo nos manda a no temer. Tiene que ser para nosotros motivo de ahuyentar todos nuestros temores. Y esto habla de qué? De confianza en el Señor. De confianza. Escuchar a Cristo que nos anima tendría que ser suficiente para recobrar nuestra paz. Aquellos hombres, hermanos, posiblemente no habían escuchado aún lo que Juan escribiría en su Evangelio, capítulo 11, pero usted y yo sí lo sabemos. Juan 11:25, donde dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué nos habla de esto? De la vida eterna. Vamos a pasar por la muerte física, sí, hermanos, pero a todo aquel que ha creído en Cristo Jesús tiene garantizada la vida eterna. Y en aquellos hombres hubo manifestación de incredulidad también, ¿verdad? Porque imagínense ellos asustados y todo, el Señor ahí caminando, y entonces Pedro, ¿verdad? Nueva Traducción Viviente, 14:28, Mateo 14:28 dice, entonces Pedro lo llamó. Señor, le dice, si realmente eres tú, ¿cuántos de nosotros todavía no hacemos esa pregunta? Señor, si realmente eres tú, ayúdame.
Mándame, dice, que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Bueno, nosotros ya conocemos esa historia de que Pedro se bajó de la barca y cuando vio, dice, las olas, se aterrorizó. Así dice que Mateo 30. Y comenzó a hundirse. Imagínense, hermanos, de que en un momento de angustia a Pedro se le olvidó que sabía nadar. Era pescador. En otro texto de los evangelios dice que cuando le dijeron, es el Señor, y estaban en la barca, Pedro dice que se arregló y se tiró nadando y para ir rápido con el Señor. Sabía nadar. Pero aquí le dice, Señor, le dice, sálvame, Señor. Porque se estaba hundiendo. El Señor le dice, ¿por qué dudaste de mí? Y mire lo que sucede. Dice que cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Completamente, mira qué tranquilito. El viento se detuvo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Le adoraron, dice. Y le dijeron, de verdad eres el Hijo de Dios. Tuvieron que pasar por eso, hermanos, para que estos hombres pues les afloraran estas palabras. De verdad tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque está aún más sobre los elementos naturales. Aquí hablamos del agua y del viento. Aquel viento se quedó, hermanos, mire, tranquilo. Qué hermosa es la paz de Cristo, hermanos. Pero lo que no tenemos que dejar es que se quede en el olvido. Cuando nosotros nos olvidamos de la paz de Cristo, hermanos, pues van a ser peores nuestras situaciones. Porque seguramente que Él va a dejar que lleguemos a medio lago con aquella tormenta antes de hacerse presente. Porque antes de llegar ahí, en una situación que tengamos adversa, Él va a decir, bueno, a ver hasta dónde llega a ver qué piensa, a ver qué hace, porque Él está atento a nosotros. Él no nos pierde de vista, hermanos. Él no nos pierde de vista. Somos nosotros los que a veces quitamos nuestros ojos de Él para ver a los lados o para ver para atrás. Porque mucha gente, mire, estos hombres nos están enseñando que una vez nosotros agarramos un camino, hermanos, y es el camino que el Señor nos indicó tomar, aunque vengan adversidades, aunque vengan momentos de dolor, nosotros tenemos que continuar hacia donde el Señor nos ha dicho de ir. Termino con esto. ¿Sabe que el mundo no puede entender todo esto? Porque les suena ilógico. Para ellos, como les decía con el ejemplo de la hermana, ¿verdad? Que perdió a sus hijos. Los demás la trataron de loca. Pero ¿cómo se pone a alabar a Dios? ¿Cómo se pone a cantar himnos? ¿Cómo? Hermanos, digo yo, wow, qué ejemplo el que nosotros podemos recibir de esa persona. Y ella, mire, ella nunca pensó, hermanos, de que su testimonio se estuviera diciendo hoy, 19 de marzo del 23, en esta iglesia. Nunca lo pensó. Pero su testimonio es bueno. Para los que formamos parte del pueblo de Dios, vamos a 14:27, nueva traducción viviente. Dice, les dejo un regalo. Acuérdense de que nosotros, pues el Señor nos regala muchas cosas. Les dejo un regalo. Paz en su mente y en el corazón.
en todo nuestro ser. Para todo nuestro ser es ese regalo. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Si nosotros queremos aceptar ese regalo, hermano, pues bueno, tenemos que aceptarlo. Pero acordémonos de que muy dentro de nosotros el Espíritu de Dios mora. Si somos templo y morada del Espíritu Santo, todo eso, hermanos, es para nosotros. Pero también para aquellas personas que no tengan a Cristo en sus vidas, hay una invitación. Aquellas personas que no le han dicho al Señor, Señor, mira, yo te recibo en mi corazón, en mi vida, pues también está esa puerta. Hay una puerta que se abre para todos aquellos que quieran participar de este y los muchos privilegios que el Señor tiene para sus hijos. Comenzando por la vida eterna. El regalo más grande que Dios nos ha dado, hermanos, a su Hijo Jesucristo. Es lo más, hermano, eso es lo más grande que a nosotros nos pudo dar Dios. A su Hijo Jesucristo, para que Él con su vida pagara por nosotros. Entonces yo quiero lanzar esa invitación. Si hay personas en esta tarde que nos visitan y que quieran ponerse en las manos de Dios, recibir a Cristo en su corazón, pueden ponerse de pie. Y ¿sabe una cosa? Es una simple oración la que se dice, pero tiene que ser con todo el corazón. Si hay alguna persona que quiera recibir a Cristo en esta tarde, pues la invitación está hecha. Porque nosotros no sabemos qué tiene deparado el Señor para nosotros. No sabemos cuándo nuestras vidas van a terminar, no lo sabemos. Yo en este momento les estoy hablando aquí, pero el Señor sabe que en qué momento pues mi vida va a terminar, pero yo no lo sé. Vamos a orar. Vamos a orar. Esto tiene que ser voluntario, por favor. Solo los que vayan a aceptar a Cristo se levantan, nosotros se quedan sentados, por favor. Los que quieran aceptar a Cristo en esta tarde se quedan parados. Y yo les voy a decir sinceramente, hermanos, de que hoy en el cielo hay fiesta. Porque cuatro personas, hermanos, en la vida de 4 personas, el Señor se va a glorificar. Y qué alegría me da. Qué alegría me da. Sinceramente les digo, qué alegría me da. Y vamos, los voy a dirigir en oración a las 4 personas y van a repetir conmigo. Señor Dios Todopoderoso, esta tarde tomo la decisión. Es una decisión voluntaria. Nadie me está obligando a pedirte que me aceptes como hijo tuyo. Yo te pido, Señor, que perdones todos mis pecados. Y yo les voy a pedir a estas 4 personas y les voy a dar instantes para que piensen en todos aquellos pecados
que van a poner delante del Señor y que por ellos les van a pedir perdón. Señor Dios, gracias, Padre, porque de ti hoy, 19 de marzo del año 2023, yo te recibo en mi corazón, para que seas tú, oh Dios, el que gobierne mi vida, para que seas tú, oh Dios, el que dirija mis pasos, para que seas tú, oh Dios, el dueño completo de lo que yo soy. Gracias, Señor Dios, por admitirme en tu redil. Ahora, Padre, soy oveja de tu prado. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios eterno. Y me arrepiento de todo corazón, de todo aquello malo que yo hice. Todo aquello malo, Señor Dios, que he puesto en tu mano y que tú en este momento estás quitando de mí. Limpiándome completamente, Señor Dios. Dándome esa posición delante de ti como hijo tuyo. Creo en tu Hijo Jesucristo, que vino a esta tierra, que murió en la cruz, precisamente por esos pecados, oh Dios, que tú vienes de perdonar. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que en Él cree le da el derecho, es un derecho legal, de ser hijo de Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor por estos hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Ahora podemos cantar todos juntos. Por favor, no se muevan, que eso no ha terminado. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Gracias, Señor.